Hola a todos. Hoy es domingo, 1 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Es un idioma excelente en tu programa. No es un buen momento para hablar, porque este es un tiempo triste. Ayer tuvimos el martirio del líder supremo de Irán. Fue profundamente significativo para el pueblo iraní, para Irán, para lo que Irán es hoy. ¿Cuál es tu comprensión del resultado de su gobierno? Ha estado en el poder desde poco después de la revolución. El anterior líder supremo, el imán Khomeini, falleció poco después de la revolución, y luego el líder supremo, Ali Khamenei, lo reemplazó y dirigió el país todos estos años hasta ahora. Ayer fue martirizado en un ataque estadounidense-israelí. ¿Cuál es tu comprensión de Irán hoy? What is your understanding of Iran today? Well, he's received the highest honor. Bueno, ha recibido el más alto honor, el martirio. Y como sabes, para los chiíes en particular y para la gente de todo el mundo, defender a los oprimidos y luchar contra el opresor es una parte muy profunda e importante de nuestra tradición religiosa y cultural. Ya sea el santo profeta, su yerno el imán Ali, o los imanes, pero en particular el imán Hussein en Karbala y su hermana, los sacrificios que hicieron y cómo se mantuvieron firmes frente al opresor de su tiempo han tenido una enorme influencia en la sociedad iraní y en el eje de resistencia. Esa es una de las razones por las que siempre han sido tan firmes en su apoyo a la causa palestina. Pero no solo a los palestinos. Cuando los venezolanos estaban en crisis hace unos años, cuando los estadounidenses imponían un bloqueo económico, los iraníes acudieron en su ayuda. Y lo mismo con los cubanos, en la medida de lo posible, porque, por supuesto, Irán está sometido a sanciones de máxima presión y sus capacidades son limitadas. Pero su apoyo a los oprimidos, ya fueran negros o blancos, musulmanes o cristianos o cualquier otro grupo, no importaba. Para Irán, él era clave en el apoyo a la resistencia contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Y cuando Nelson Mandela fue a Irán, lo llamó su líder, para agradecerle básicamente todo lo que hizo por ayudar a la resistencia en el África Austral. Y por supuesto, en América Latina tenía muchos amigos. Estoy recibiendo muchos mensajes de todo el mundo. La gente está realmente apenada por lo que ha sucedido. Era político y se oponía al régimen despótico de los Pahlaví. Fue encarcelado muchas veces y también enviado a las peores prisiones. Estuvo exiliado durante un tiempo en Sistán y Baluchistán, una zona suní, y allí lo querían mucho. Y esto fue cuando era joven, antes de la revolución. Fue exiliado y encarcelado varias veces. Después de la revolución, se convirtió en uno de los líderes. Aunque formaba parte de la dirección, era el más joven entre las figuras clave. En cuanto comenzó la guerra, se ofreció como voluntario y se marchó, a pesar de no tener experiencia militar. Aprendió a luchar en el frente. Eso fue en una época en la que las Fuerzas Armadas iraníes estaban en muy mal estado porque, durante la revolución, muchos reclutas y numerosos oficiales se marcharon en solidaridad con el pueblo. Abandonaron el ejército. Y luego, durante o después de la revolución, muchos de los generales y altos cargos abandonaron el país. Y luego, algunos de los que participaron en el asesinato de gente común fueron arrestados. Así que el ejército, las Fuerzas Armadas, pero el ejército en particular, no estaba en buen estado. La Guardia Revolucionaria no era realmente una fuerza de combate seria en aquel entonces. Solo tenían algunas armas ligeras. Estaban luchando contra un ejército muy poderoso, el ejército de Saddam Hussein, en esas circunstancias. Luego, por supuesto, fue asesinado en Teherán. Era muy bueno en caligrafía. Su letra era hermosa. Perdió el brazo derecho, no sé si la gente lo sabe, pero no podía usarlo porque resultó gravemente herido en el hombro. A esa edad más avanzada empezó a escribir con la mano izquierda, y no lo hacía mal. Su letra no era mala.
not bad. His handwriting is not bad. So he's, as you know, Así que él es, como sabes, un orador elocuente. Su persa es fantástico. Tiene un profundo conocimiento de la literatura persa. Su azerí también, porque su padre es de Khamenei y habla un azerí literario muy fluido. Conoce bien la literatura. Su conocimiento de la literatura en árabe, persa y azerí es fantástico. Pero además, su conocimiento de la literatura inglesa era excelente. Esto lo sé. Leía novelas en inglés y leía en una época en la que no existía Internet. Recuerdo que leía la revista Time y Newsweek. Más adelante no sé qué leía, pero en aquel entonces recuerdo que leía esas. Y conocí a algunos escritores occidentales, cuyos nombres no mencionaré porque no tienen ningún propósito. in the West because it doesn't serve any purpose. But names that some people would know. Pero la gente, nombres que algunos reconocerían, él estaba muy bien educado. En prisión, uno de sus compañeros de celda era un comunista que lo admiraba mucho. Después de que fue asesinado, después de la revolución, se convirtió en presidente. Lo interesante es que hacia el final de la guerra, cuando los estadounidenses entraron en la guerra en nombre de Saddam Hussein y luchaban junto a Irán, igual que el régimen israelí, y los estadounidenses están haciendo ahora. En aquel entonces, los estadounidenses entraron en la guerra del lado de Saddam. Atacaron nuestros barcos en el Golfo Pérsico, derribaron un avión con 290 personas muertas, destruyeron instalaciones petrolíferas, asesinaron a oficiales navales en la región del Golfo Pérsico y destruyeron barcos. In the Persian Gulf region and destroyed ships. So at that time, since the fighting was Así que en ese momento, como los combates no iban bien, porque Irán se enfrentaba a dos enemigos, él dejó Teherán. Durante el último periodo de la guerra, que fue el más difícil, junto con el inicio del conflicto, cuando también fue voluntario, fue al frente de batalla como presidente. Le vi allí, en el frente. Todos estaban muy preocupados por él, porque la situación era muy volátil, pero seguía moviéndose de una posición a otra en las líneas del frente, especialmente en los frentes del sur, donde las cosas eran muy difíciles. Era un hombre sin miedo. Al mismo tiempo, como sabes, es muy espiritual y tiene una personalidad extraordinaria, muy educado, muy educado. No tengo una relación cercana con él, pero me he reunido con él algunas veces. De hecho, he llegado a sentarme con él ahora que... actually sat down with him now that Yeah. It seems that Sí, parece que tenemos algún tipo de problema con la conexión del profesor Morandi, pero bueno, volverá en un minuto. Sí, yeah. déjame comprobarlo. Yeah. It seems that we've lost the connection with Professor Morandi. Parece que hemos perdido la conexión con el profesor Morandi. Veamos si vuelve. Creo que regresará en un minuto. La conexión debe haberse caído porque mis mensajes no le llegan, no los está viendo. Pero sí, creo que lo que estaba diciendo es que el Irán actual, sin su liderazgo, sería bastante diferente, porque tuvo una enorme influencia en todas las decisiones que se tomaron para Irán. Pero, como he mencionado en muchos podcasts, esto no va a ser un momento decisivo para Estados Unidos en esta guerra, porque será reemplazado por otra persona. Sí, el profesor Morandi ha vuelto. Professor Morandi is here. I changed He cambiado mi conexión. Déjame ver si esto funciona. ¿Está bien ahora? okay now. Yeah. Sí, está bien, profesor Morandi. Okay, so Vale, ¿por dónde iba? You were talking about, his Estabas hablando de su comprensión. Ya sabes, cuando él conocía la literatura occidental y también la literatura iraní y todo eso, mencionabas su influencia en lo que es Irán hoy en día. You were mentioning his influence on the Iranian, what Iran is today.
Right. Did I explain the war and how De acuerdo. Expliqué la guerra. Empezaste con la guerra y luego te desconectaste. Okay, so Bien, al comienzo de la guerra, él fue al frente como voluntario, aunque no tenía formación, y luchó en un momento muy difícil. Luego se convirtió en presidente. Hacia el final de la guerra, cuando Saddam Hussein, creo que lo mencioné, ¿verdad? Cuando Saddam Hussein luchaba junto a los estadounidenses contra Irán, igual que ahora cuando israelíes y estadounidenses combaten juntos contra Irán, él volvió al frente y yo lo vi allí. Fue un periodo muy inestable y él era el presidente y todos preocupados por él, pero iba de frente en frente. Era una persona que no conocía el miedo. but he would go from front to front. So he was a person who had no fear. And as I was Como explicaba antes, no tengo una relación cercana con él. No lo veía a menudo. Ahora que ha fallecido, creo que puedo decir que lo conocí. Tuve 4 reuniones privadas con él durante el Ramadán, hace, no sé, quizá una década. Me pidió que hiciera algo y tuve 4 encuentros con él. Era muy educado, extremadamente educado, y muy humilde, pero no débil. No sé cómo explicarlo, pero tenía una personalidad fantástica. En cualquier caso, cuando el imán Khomeini falleció en 1989, él se convirtió en el líder. Y por supuesto, el imán Khomeini era una figura imponente. Él fue la revolución, la persona que derrocó al Shah. Así que ocupar su lugar fue una tarea abrumadora. Pero con los años ha hecho un trabajo extraordinario. But over the years he's done an extraordinary job. And the whole time of his Durante todo su liderazgo, los estadounidenses conspiraban contra él. Occidente conspiraba contra él, siempre contra él, contra Irán y contra la República Islámica. Y él dirigió, mientras iban llegando distintos presidentes, cada uno con visiones del mundo muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el señor Rafsanjani impulsó una economía liberal durante la década de 1990. Recuerda que esto fue en una época en la que la izquierda en todo el mundo se había derrumbado y el mundo entero se había inclinado, en cierto modo, hacia el liberalismo. Eso también afectó a Irán. Muchos de los izquierdistas en Irán, como sabes, se convirtieron en liberales. Así que en aquel momento, la economía liberal empezaba a imponerse, y a él no le hacía mucha gracia. economics was becoming a thing, and he wasn't very happy with it. He wasn't happy with it. He supports the private sector, but he believes No estaba contento con no one ello. should be left behind. Apoya al sector privado, pero cree que nadie debería quedarse atrás y que los desposeídos y desfavorecidos deben recibir apoyo y empoderamiento. Aunque sus opiniones eran diferentes de las del señor Rafsanjani, o más tarde de las del presidente Hatami o del presidente Ahmadinejad, nunca obstaculizó su labor. Siempre intentó asegurarse de que las políticas de independencia y justicia social de Irán se mantuvieran intactas, independientemente de quién estuviera en el poder. Así que, en cierto modo, moderaba a los distintos presidentes, porque a veces pasábamos de una posición radical a otra completamente diferente. Pero siempre fue cuidadoso en mantener a todos a bordo. But he was always careful to keep everyone on board. In other words, whoever was in opposition to that president. En otras palabras, quien quiera que estuviera en la oposición a ese presidente, él intentaba mantenerlo a bordo. Siempre fue alguien que trató de mantener unidas las muchas y diferentes facciones políticas en un momento en que el país afrontaba tantas dificultades. Y creo que, más recientemente, la gente ha visto cómo, durante la Guerra de 12 días, a pesar del ataque relámpago, consiguió unir al país junto con las Fuerzas Armadas. Y después de, no sé, 17 horas las que fueran, Irán empezó a contraatacar, y poco a poco la situación cambió. En los últimos 8 meses ha hecho un trabajo tan extraordinario que incluso en su ausencia ahora, las Fuerzas Armadas saben qué hacer. The armed forces knows what to do. They learned from the experience of the 12th Day War. Aprendieron de la experiencia de la Guerra de 12 días. Él sabía que iba a haber otra guerra y preparó a todos para esa situación. Aunque Irán no fue tomado por sorpresa esta vez, es inevitable que cuando hay un ataque relámpago haya víctimas. Seguían diciendo que él estaba escondido. Yo habría preferido que hubiera estado oculto en algún lugar, pero él dijo, mucha gente no puede salir de sus casas. Yo no quiero dejar mi casa. Así que fue martirizado mientras ayunaba durante el Ramadán en su oficina, en una reunión.
Y creo que eso ha afectado profundamente a la sociedad iraní y también a la gente fuera de Irán. Se puede ver que la simpatía y el apoyo a la República Islámica hoy van mucho más allá de sus fronteras y mucho más allá de la religión. Goes far beyond its borders and far beyond religion. And I think that says a lot, despite the heavy propaganda. Y creo que eso dice mucho, a pesar de la intensa propaganda. Porque recordemos que ninguno de esos regímenes dictatoriales árabes en la región del Golfo Pérsico, ninguno de ellos es amigo de Irán. Al Jazeera no es amiga de Irán. No son amigos de la resistencia. Al Arabia tampoco amiga de la resistencia. Y por supuesto, los medios occidentales siempre son hostiles. Así que la gente, esté donde esté en el mundo, recibe esa información sobre vosotros. Incluso yo mismo, recuerdo cuando hice mi examen de doctorado y obtuve una beca para estudiar en el extranjero, junto con varios colegas. Cuando estábamos fuera, aunque mantenía contacto con Irán y leía material iraní, seguía preocupándome por la situación allí, porque constantemente veía las noticias desde la perspectiva occidental. BBC, CNN y demás. BBC, CNN, and so on. The Guardian, the Times, the Independent. The Guardian, The Times, The Independent, The New York Times, The Washington Post, todos te ofrecen una visión muy parcial y distorsionada de Irán. En realidad son más perjudiciales que útiles. Todos ellos. Ninguno vale nada cuando se trata de Irán. Incluso cuando estaba en el extranjero me afectaba. Así que imagina a la gente de todo el mundo que lo único que recibe es propaganda anti-iraní, propaganda contra la revolución islámica. Y aún así, tanta gente está de luto. Puedes verlo en Internet, a pesar de los algoritmos y todo eso. Y creo que lo que estamos viendo en las últimas, ¿qué serán? 36 horas, quizá un poco más o menos desde que empezó la guerra, es que Irán está ganando gradualmente la ventaja. Y esta vez no es solo contra el régimen israelí, es contra Estados Unidos. Es contra el régimen estadounidense y el régimen israelí. El verdadero poder es Estados Unidos. Su poder aéreo es mucho mayor que el del régimen israelí. Así que tienes al régimen israelí más una potencia mucho mayor que él, e Irán está luchando contra esta fuerza combinada en un momento en que su líder ha sido asesinado y martirizado. Esa es además la eficacia de su gestión del país y cómo mantiene a todos unidos. Como el presidente de una orientación política, el anterior presidente de otra orientación política diferente, el presidente del Parlamento de otra más. Así que tienes a todas estas personas y él se dedica constantemente a reunirlas, asegurándose de que se sienten a la mesa. Y mientras algunas personas provocan a una facción, a la que llaman radicales, y otros los llaman reformistas vendidos o ya sabes, pro-occidentales, él no lo ve así. Intenta que todos participen. Los extremistas, por supuesto, hacen lo que hacen y no les importa nada más, sea cual sea su orientación política. Pero él ha conseguido que este país siga avanzando. Hoy, Irán está ganando efectivamente la ventaja frente a Estados Unidos y al régimen israelí, junto con la fuerza combinada de todos los actores regionales. Estados Unidos está utilizando el espacio aéreo turco para que los AWACS de la OTAN recopilen información de inteligencia. Está utilizando bases en Turquía, sus bases de radar allí, para ayudar al régimen israelí tanto de forma ofensiva como defensiva. En toda la región del Golfo Pérsico, está utilizando todas las bases disponibles. Está utilizando una base aérea en el interior de Arabia Saudí y cerca de Amán, en Jordania, otra base importante. Así que todos estos países de la región, la OTAN, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, están en contra de Irán en este eje de resistencia. Sin embargo, él ha conseguido hacer algo que a pesar de un segundo ataque al estilo Blitzkrieg, ellos no han logrado, obtener la ventaja sobre el país. Y era muy inteligente en política exterior. Entendía a Estados Unidos mejor que nadie. Por ejemplo, antes de la guerra de 12 días,
cuando permitió que el gobierno iraní participara en negociaciones indirectas. Era un gobierno nuevo y esperaban avanzar en algo. No quiso decirle que no al nuevo presidente. Al mismo tiempo, quería asegurarse de que Estados Unidos no nos pusiera en una situación política difícil, así que permitió las negociaciones indirectas. Y entonces vimos, mientras él guiaba cuidadosamente las conversaciones, cómo los estadounidenses seguían cambiando las reglas del juego. Finalmente, porque al principio, seguro que lo recuerdas, Wyckoff fue a Fox News y dijo, sí, pueden enriquecer uranio para producir electricidad. Y luego cambió las reglas del juego, y después las volvió a cambiar. Entre las rondas 5 y 6, conspiraron para atacar a Irán, y lo llevaron a cabo. Lo que hizo a través de esas negociaciones fue mostrar a los iraníes comunes y a la comunidad internacional que el problema no es Irán, sino ellos. Esta vez hizo lo mismo. Fue muy cuidadoso al elegir Omán, porque Omán es más equilibrado que los demás. Turquía está constantemente buscando obtener algo de los estadounidenses, haciendo cosas para beneficiar a Estados Unidos para poder conseguir algo a cambio. Erdogan tiene sus propios intereses, no los de Irán, Palestina ni nada por el estilo. Pero Omán es más equilibrado. Así que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán fue a Estados Unidos, dijo que había avances y luego Estados Unidos atacó. Y eso, por supuesto, volvió a mostrar al mundo cómo estaban las cosas. Creo que era una persona muy sofisticada, muy sutil, muy tolerante, pero al mismo tiempo cuando había que ser firme, lo era. Cuando los estadounidenses, cuando el régimen israelí atacó por primera vez, él vino y pronunció aquel discurso en el que, en esencia, dijo que los derrotaríamos. Y al final fueron los israelíes quienes buscaron el alto el fuego, no Irán. Es la persona más extraordinaria que he conocido. No creo que haya habido nadie como él en la historia reciente, en ningún lugar del mundo. Y la única persona con la que puedo compararlo es... Es Sayyid Hassan Nasrallah. No lo conocía, solo me reuní con él una vez. Fue interesante porque hablaba persa con fluidez y además tenía un acento bastante bueno. Era una persona extraordinaria. Luchó por el pueblo de Palestina. Es un mártir por Palestina, el mayor mártir por Palestina, creo, de todos los tiempos. Creo que todo el trabajo que ha hecho para crear este eje de resistencia tendrá éxito. Poco a poco, pero con certeza, reducirá el poder de Occidente y, por tanto, el poder del sionismo. Hoy vemos que el sionismo es despreciado en todo el mundo, y eso se debe a lo que el eje de resistencia ha hecho durante los últimos 2 años y, no sé, 5 meses, digamos. Tuvimos al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán advirtiendo a los estados árabes que lo que Irán está haciendo va dirigido contra las bases estadounidenses en sus países. Y como Irán no reconoce esas bases como parte de su territorio, las considera parte de Estados Unidos, por eso las está atacando. ¿Tienes la sensación de que Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos podrían unirse al conflicto? No es imposible, pero obviamente Irán tiene todo el derecho a atacar a todos estos países, porque no se trata solo de bases estadounidenses. Tienen activos en diferentes partes del país y en la ciudad. La CIA tiene sus oficinas, el ejército estadounidense tiene las suyas, Trump tiene las suyas y Witkoff y otros tienen sus propios intereses. Son el enemigo. El enemigo está bombardeando Irán. Están utilizando a estos países. Todos son cómplices, cada uno de ellos. No se puede querer todo a la vez. No se puede decir, soy neutral, y al mismo tiempo permitir que tu territorio se utilice contra tus vecinos. Eso no es aceptable. Así que Irán va a ocuparse de eso, y se está ocupando de ello. Pero no hay duda, si los Emiratos Árabes Unidos actúan contra Irán, será el fin de los Emiratos. Arabia Saudí no está en condiciones de luchar contra Irán.
Quiero decir, ¿qué podría aportar Arabia Saudí a lo que Estados Unidos ya está haciendo? Pero si Irán ataca a Arabia Saudí, esta es muy vulnerable. Es un desierto con petróleo. ¿Sabes cómo a Occidente le gusta llamar a Rusia una gasolinera? Pues bien, si hay un país que merece esa etiqueta, aunque no sea del todo exacta, sería Arabia Saudí. Arabia Saudí depende completamente del petróleo, de sus exportaciones de petróleo, y por tanto es totalmente vulnerable. Así que si no quieren que Irán ataque, deberían expulsar a todas esas fuerzas de ocupación. Then they should expel all of those Epstein forces. All Epstein forces, if they leave, Todas las fuerzas estadounidenses y occidentales, si abandonan Arabia Saudí o los Emiratos, entonces se acabó. No hay problema. Pero están librando una guerra contra Irán, utilizando su territorio, utilizando sus bases aéreas, en Arabia Saudí en particular. También están utilizando las bases aéreas en los Emiratos. Tienen todo tipo de instalaciones, centros de recopilación de inteligencia y de vigilancia fuera de las bases militares. Eso no es aceptable. Eso significa formar parte de una guerra contra el país. Así que veremos qué ocurre con Arabia Saudí y los Emiratos. Pero si cometen un movimiento imprudente, le darán a Irán el derecho a tratarles de una manera muy diferente a la actual. very differently from what they're doing now. I forgot to ask you. Se me olvidó preguntarte. Mucha gente de nuestro público no sabe qué está pasando en Irán, en ausencia del líder supremo. ¿Quién dirige el país mientras él está ausente? You know, Nima, you know this, and I'm bored. Sabes, Nima, tú lo sabes, y te estoy aburriendo, pero la constitución de Irán es muy sofisticada. A Occidente le gusta presentar a todas las entidades no occidentales como poco sofisticadas, mientras que ellos supuestamente son los sofisticados. La constitución iraní es en realidad muy sofisticada y ha funcionado muy bien durante los últimos 47 años. Tras la muerte del imán Khomeini en 1989, después de la guerra, al día siguiente tuvimos al Ayatollah Khamenei como líder, elegido por el Consejo de Expertos, que es un órgano electo que elige y también puede destituir a un líder. En aquel entonces tuvimos el asesinato del presidente y del primer ministro juntos. The prime minister together back then, that was a big deal. Back then, Fue un asunto importante. En aquel entonces, la constitución era un poco diferente. Teníamos un primer ministro, ambos fueron asesinados juntos y tuvimos nuevas elecciones. Hemos pasado por múltiples crisis porque Occidente siempre ha estado en nuestra contra. ¿Por qué? Porque hemos sido independientes, porque hemos sido pro-Palestina, porque hemos apoyado los movimientos de liberación en todo el mundo, en el África Austral, en América Latina y así sucesivamente. Hemos estado trabajando con Spederer. Es dice, desde principios de los años 80, Irán es para la resistencia en el Líbano para expulsar a los israelíes. resistance in Lebanon to expel the Israelis. So we've been under, because the Israelis had Así que hemos estado bajo presión porque los israelíes habían ocupado el Líbano, capturaron la capital en 1982. Hemos pasado por muchas crisis. La Constitución es muy clara. Cuando perdemos al líder, ya sea que fallezca o sea martirizado, como en el caso del Ayatollah Khomeini, se forma un consejo. Este incluye a un representante del Consejo de Guardianes, que es diferente del Consejo de Expertos, al presidente y al jefe del Poder Judicial. Actúan como un consejo hasta que se elige a un nuevo líder. ¿Quién elige al líder? El Consejo de Expertos, el órgano electo compuesto por altos expertos en derecho y jurisprudencia islámica, como los principales juristas. jurisprudence, right? High-ranking jurisprudence, like lawyers. En cierto modo. So, for the time being, Así que, por el momento, este consejo se encargará de los asuntos. Y luego, cuando se elija al nuevo líder, ese líder asumirá el cargo y tendrá la misma autoridad que tenía el Ayatollah Khamenei. Creo que tendremos continuidad. El próximo líder seguirá políticas similares a las del Ayatollah Khamenei. El presidente, contrariamente a lo que algunos dicen en Internet, es muy cercano al líder. El jefe del Poder Judicial y el representante del Consejo de Guardianes también son cercanos a él. Así que creo que veremos continuidad hasta que llegue el nuevo líder y después seguiremos teniendo continuidad. No me preocupa el futuro, soy optimista al respecto. Y creo que, irónicamente,
el martirio del Ayatollah Khamenei va a fortalecer a Irán y a la resistencia. Is going to strengthen Iran and the resistance because it has angered the Iranians. And it has Porque ha enfurecido a Irán y ha enfurecido a personas fuera de las fronteras de Irán. Mira lo que está ocurriendo en Irak, por ejemplo, en Pakistán. En Pakistán, esta es una fuerza con la que los estadounidenses tendrán que lidiar en los próximos días y semanas en toda Asia Occidental. Es un tiempo de guerra y ha hecho que los iraníes de a pie sean aún más firmes que antes. En todo Teherán hay duelo. Se han celebrado ceremonias de luto en distintas partes de la ciudad, de forma espontánea, desde las 4 o 5 de la mañana, con gente que sale sola en grandes multitudes. Mucha gente estuvo fuera hasta tarde anoche en apoyo al Estado, pero ni siquiera sabían que él había sido martirizado en ese momento. Así que la gente estuvo despierta hasta la mañana, y luego desde primera hora ya estaban en las calles. Este es el estado de ánimo que a Occidente le gusta destacar. Aquellos que no simpatizan con la revolución islámica y la resistencia y que apoyan al régimen de Israel o a Estados Unidos. Pero se trata de una pequeña minoría. Se les ve en los campus, se les ve en distintos lugares. No son significativos y ahora lo son aún menos después de la guerra. Algunos de ellos, bueno, son chicos ingenuos. Ven los medios occidentales y piensan, sí, queremos traer la libertad, y cosas así. Y luego lo primero que ocurre es que masacran. ¿Qué fueron? 165 niños en una escuela de Minab. Niñas pequeñas en una escuela primaria. ¿Ves a los medios occidentales dándole mucha importancia? Y luego creo que casi 20 chicas en un gimnasio, un pabellón, que estaban practicando voleibol. He visto que la gente tiene algo en contra de las chicas. Así que los masacraron, y la gente lo ve. La gente ve lo que les han hecho a esas niñas, cómo las asesinaron, cómo no tienen vergüenza, ni remordimientos, ni disculpas, nada. Los medios occidentales los ignoran, pero en cambio fingen que miles de, manifestantes pacíficos están siendo abatidos en las calles, en un momento en que no había internet, y ni siquiera podían saber lo que estaba ocurriendo en Irán. Hacían esas acusaciones falsas, como si fueran reales, pero ignoran esto. Así que la gente, incluso aquellos que estaban influenciados por Occidente, bueno, no todos, pero hay algunos que simplemente mantienen los ojos cerrados, igual que esos salafistas que son hostiles hacia Irán sin importar qué. Y aun cuando Trump dice, he instalado, yo grito, y aún así ellos dicen, no, él está bien. No importa qué pruebas les des de que todo esto fue un plan de la CIA desde el principio para ayudar al régimen israelí, no ceden. Estas personas, porque son tan profundamente sectarias e irracionales, son como algunos de esos izquierdistas en Europa que siempre han sido hostiles hacia Irán. Se unieron a los movimientos contra la guerra para detener la guerra contra Saddam Hussein en la que yo participé, e Irán también se oponía a ella. Sayyid Hassan Nasrallah también se oponía a la guerra. Habló de ello abiertamente. Todos hablaron de ello. Yo formé parte de ese movimiento. Pero esos izquierdistas, los izquierdistas europeos, se unían a los movimientos contra la guerra. Sin embargo, en el caso de Siria, como de algún modo está vinculada a Irán, acabaron apoyando a la CIA. Así que hay personas, ya sean de esos grupos takfiríes o salafistas o izquierdistas occidentales o liberales iraníes, que simplemente cierran los ojos pase lo que pase. Nunca quieren ver la realidad. Pero después de ese martirio, and hearing we vertraag spub. I crees por ivgawe gravna kim yoskulo. Consiguió lo que quería, no tengo ninguna duda, lo dijo muchas veces antes. Pero eso fortaleció la determinación del pueblo iraní, generó un apoyo aún mayor al eje de resistencia, tanto fuera de las fronteras de Irán como dentro del propio país. Así que veo esto como un fracaso para Occidente.
Professor, what is the strategy right now Profesor, for the ¿cuál es la army estrategia en este momento por parte del ejército iraní y de la if Guardia it's Revolucionaria Hormuz, it's just junto con el closed, ejército? and El estrecho de we've Hormuz acaba de seen that cerrarse many y hemos visto footage muchas that come imágenes que out llegan desde Israel. is hitting Israel Irán very, está very atacando a hard Israel of de una what manera en la que no habían sido before. atacados antes. What is the strategy? ¿Cuál es la Is estrategia? that focusing ¿Está on the centrada en el Strait estrecho de of Hormuz Hormuz and y en Israel? or they're ¿O gonna también van a atacar a hit los estadounidenses? Americans as well? Well, Nima, I Bueno, ya sabes, Nima, tú y yo hemos hablado de estas cosas durante muchos meses, y tus otros invitados también. Pero ves cómo los medios y los analistas occidentales se sorprenden de la resistencia de Irán y de cómo Irán está contraatacando, especialmente en el Golfo Pérsico. En realidad, no deberían sorprenderse. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Nadie que vea tu programa se sorprendería de que Irán esté atacando objetivos o activos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Ni deberíamos sorprendernos de que hayan cerrado el estrecho de Hormuz. Esto solo demuestra el grado de ignorancia entre los analistas occidentales sobre Irán y entre los analistas y políticos occidentales en general, que se sorprendan cuando nada de lo que está ocurriendo ahora debería sorprenderte ni a ti ni a mí. nothing that is happening right now should surprise you or me, and it doesn't, obviously. I think that Y no lo hace, obviamente. Creo que Irán está haciendo lo mismo que hizo durante la guerra de 12 días. No sé qué depara el futuro, y no sé cuáles son los planes, obviamente, pero creo que Irán está aumentando la presión poco a poco. Está haciendo que las cosas sean cada vez más difíciles. Hoy se vio un barco alcanzado en el estrecho de Hormuz y otro barco, creo, fue atacado justo antes de que Irán comenzara. Y luego está el hecho de que se está apuntando especialmente a los Emiratos. El foco está en los Emiratos. ¿Por qué? Porque los Emiratos son los más cercanos al régimen israelí, y los israelíes y los estadounidenses tienen allí muchos recursos, el Mossad, la CIA, el ejército y así sucesivamente. Y además, como ya comentamos, las capacidades de misiles de Irán son extraordinarias. Irán no tiene solo 2.000 misiles. Creo que eso es lo que dijeron en su aguaceses. No recuerdo el número. La cantidad de misiles que tiene Irán capaces de alcanzar Israel es mucho mayor. Así que Irán está aumentando gradualmente el número de misiles. Han empezado con drones antiguos. Si miras, no estoy 100% seguro, pero sí un 95%. La instalación de radar que fue atacada en el Golfo Pérsico fue alcanzada con drones antiguos. Muchas de las instalaciones que fueron atacadas también fueron golpeadas con drones antiguos. Y los estadounidenses no pudieron detenerlos, lo que dice mucho sobre sus defensas aéreas. Sus defensas aéreas en el Golfo Pérsico no eran buenas. Pero Irán ha estado utilizando drones y misiles antiguos con algunos misiles más nuevos aquí y allá. Básicamente se están utilizando misiles de primera generación y están logrando atravesar, pero también están agotando las defensas aéreas del régimen israelí y de los estadounidenses. Así que ves el mismo patrón que la última vez. Solo que esta vez, Irán se enfrenta a un enemigo mucho mayor, porque Estados Unidos es mucho más poderoso que el régimen israelí. Y el poder del régimen israelí es el poder de Estados Unidos. Sin el apoyo estadounidense, colapsaría en cuestión de semanas. Así que creo que Irán está aumentando la presión en el Golfo Pérsico. Tendremos que ver qué ocurre cuando abran los mercados el lunes por la mañana, empieza en Asia Oriental y Australia, y así sucesivamente. Pero tendremos que ver qué pasa el lunes, qué ocurre con el precio del petróleo y el gas y demás. Los iraníes están incrementando gradualmente la presión. No quieren provocar una crisis global ni destruir la economía mundial. Irán no quería la guerra en primer lugar. Ninguno de nosotros quiere la guerra. Iran didn't want the war in the first place. None of us want war. But if they impose it upon you, you fight. Pero si te lo imponen, luchas. Irán no quiere hacer caer la economía global. Irán no tiene esa crueldad que tiene la clase Epstein. Irán no tiene crueldad. Irán quiere que la economía global funcione.
Pero Irán va a seguir presionando a Estados Unidos. Y cuanto más presión haya, más presionará la comunidad internacional a Estados Unidos y más presionarán los estadounidenses al régimen de Trump. Y ya creo, la presión está aumentando en Estados Unidos. No digo que vaya a llegar a algún sitio, pero lo que Irán quiere hacer es aumentar la presión. Y el tiempo está del lado de Irán, porque logísticamente es muy difícil para Estados Unidos, si no casi imposible, mantener esta guerra durante mucho tiempo. Pero este es el terreno propio de Irán. Y recuerda, Irán tiene aliados regionales. Otra cosa es que apoyamos el eje de la resistencia por razones ideológicas, porque están oprimidos. Cuando los estadounidenses ocuparon Irak, por supuesto que íbamos a apoyar al pueblo iraquí. Lo mismo ocurrió en Afganistán, y así sucesivamente. Pero además, ahora que Irán se enfrenta a un enemigo, esos mismos aliados están diciendo apoyaremos a Irán. Y así, esos liberales en Irán, que siempre han estado diciendo, ¿por qué apoyamos a esas entidades fuera de Irán? Ahora ven que, incluso si se mira solo desde una perspectiva pragmática y no desde una moral o ideológica, tiene sentido. Para nosotros, es ambas cosas. Para nosotros, sin moralidad, la vida no es nada. Eso es lo que nos hace tan diferentes. Eso es lo que convierte esto en el eje de la resistencia frente al eje Epstein. Porque para nosotros, la moralidad es nuestra política tiene que tener moralidad. Nuestra existencia tiene que tener moralidad tanto a nivel individual como a nivel comunitario y social. Así que los iraníes tienen aliados en toda la región y por lo tanto pueden aumentar la presión junto con sus aliados, los iraníes, en múltiples frentes. Y para ellos también es algo existencial, porque saben que si Irán es, Dios no lo quiera, derrotado, todos ellos serán derrotados. Y no hay duda de que si hay un fracaso en Irán, será una muy mala noticia para China y Rusia. Así que estas políticas que veo, aunque ha pasado menos de día y medio, y no debería generalizar en exceso, pero creo que no es muy diferente de lo que vimos durante la guerra de 12 días, solo que esta vez avanza a un ritmo mucho más rápido. En aquel entonces, la respuesta iraní fue lenta. Esta vez ha sido muy rápida, muy constante y en múltiples frentes. No se trata solo del régimen israelí, sino también del Golfo Pérsico, no solo en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, sino también al otro lado del Golfo. Así que este es un país que gestiona una guerra en múltiples frentes contra un enemigo muy poderoso. Me parece extraordinario. Y por supuesto, eso demuestra la brillantez del Ayatollah Jamenei. Pero de nuevo, no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Habrá altibajos, habrá dolor y sufrimiento. La guerra es algo terrible. Y los Estados Unidos y los israelíes, bueno, hoy bombardearon Teherán con bastante severidad. Por cierto, la Fuerza Aérea iraní llevó a cabo hoy importantes ataques aéreos en la región del Golfo Pérsico, muy impresionantes. Y los estadounidenses no pudieron impedirlo, ni tampoco el régimen israelí. Pero en cualquier caso, la guerra es la guerra. Creo que Irán está gestionando bien las cosas y que va a ir apretando poco a poco las tuercas a Trump. Ojalá la presión dentro de Estados Unidos aumente para que esta guerra termine más pronto que tarde. Pero Irán luchará todo el tiempo que sea necesario para imponer una derrota estratégica a Estados Unidos y al régimen israelí, o debería decir, al régimen de Trump y al de Netanyahu, o a los regímenes de Epstein, como prefieras llamarlo. Les impondrán esta derrota, si Dios quiere. Hemos sabido, por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que Irán no necesita la ayuda de nadie y no está pidiendo a nadie que le asista en este momento concreto. Pero, ¿ves algún escenario en el que Irán pudiera pedir a sus aliados en la región que le ayuden a ser más contundente contra Estados Unidos? Creo que ya están implicándose más por iniciativa propia.
Pero si las tensiones aumentan y se ve a Irán obligado a actuar con mayor dureza en la región del Golfo Pérsico y contra el régimen israelí, los estadounidenses y los israelíes podrían incrementar la presión todo lo que puedan. Y por tanto, los aliados regionales de Irán en ese momento, por ejemplo, digamos volviendo a Arabia Saudí, si los saudíes hacen algo imprudente, entonces está Yemen. Así que, en realidad, la presión ya está aumentando en Irak y en Yemen, pero podría ir mucho más allá de eso. Creo que todos ellos mantienen una especie de coordinación informal. All of them, I think, are in a sort of loose coordination. They're turning the screws on all fronts slowly. Están apretando las tuercas en todos los frentes, poco a poco. Pero la mayoría de las capacidades de Irán, Nima, están ocultas. En su gran mayoría, las bases de misiles iraníes no han sido tocadas, ni siquiera se han utilizado. Irán solo usa un número determinado de sus bases, igual que en la ronda anterior. Así que están planificando a largo plazo, pero también podrían empezar a usar esas bases ahora. Pueden escalar rápidamente, o pueden hacerlo de forma gradual. En este momento, creo que la escalada es gradual. A menos que Estados Unidos haga algo estúpido, o los emiratíes, los saudíes o los israelíes hagan algo realmente estúpido, entonces los iraníes escalarían muy rápidamente. Y es entonces cuando creo que la economía global se derrumbaría de repente. Very rapidly, and that's when I think the global economy will just suddenly collapse. We had Starmer, the Prime Minister. Tuvimos a Starmer, el primer ministro del Reino Unido, amenazando a Irán, diciendo que se unirán a la lucha. Y para Irán, cuando se trata del Reino Unido, ¿quién es el Reino Unido en todo el cálculo en Asia Occidental? ¿Cómo ve Irán al Reino Unido? How does Iran see the United Kingdom? Nothing. The United Kingdom doesn't. Nada. Is a collapse. El Reino Unido es un régimen en colapso. Starmer no tiene credibilidad en su propio país. Es profundamente despreciado. Su partido es muy impopular y ya tiene más que suficiente con lo que ocurre en Ucrania. Y por supuesto, ha estado ayudando a los israelíes a llevar a cabo el genocidio, realizando vuelos de inteligencia sobre Gaza durante los últimos 2 años aproximadamente. Así que es todo un monstruo. Pero no hay nada que pueda añadir a lo que Estados Unidos ya está haciendo. Ya es muy difícil para Estados Unidos continuar esta lucha. Es muy costosa porque tienen que mantener sus recursos muy lejos, así que deben volar y repostar. Y al regresar, volver a repostar. No es como cuando los iraníes llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico esta mañana. Volaron, atacaron y regresaron. They flew, they struck, they came back. But that's not. Pero así no funciona para los estadounidenses ni para el régimen israelí. Así que resulta mucho más costoso. Hay que realizar más salidas y cada una tiene menos impacto. Además, los aviones necesitan revisiones, necesitan reparaciones. Quiero decir, no soy un experto en estas cosas, pero esto no es sostenible. Y por supuesto, la logística es una pesadilla. Tienen que seguir trayendo cosas desde Estados Unidos. Ya han gastado muchos miles de millones de dólares, sin contar siquiera el lanzamiento de misiles y demás, solo en traer todos esos recursos aquí y mantenerlos. Así que el Reino Unido no puede hacer nada en particular, ni tampoco los saudíes o los emiratíes. De hecho, los saudíes y los emiratíes se estarían disparando en el pie si se involucraran. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Morandi, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. As always. Thank you, Nima. It's always a pleasure, always an honor. Gracias. Siempre es un placer, siempre un honor. Y quiero expresar mis condolencias a todos tus espectadores. El Ayatollah Jamenei fue una persona extraordinaria. Una persona extraordinaria. No creo que haya habido nadie como él, pero ha abierto el camino. Y ojalá que con la derrota del imperio en esta parte del mundo, eso ayude a nuestras hermanas y hermanos venezolanos y a los camaradas en Cuba y otras regiones a poder afirmarse en el mundo de una manera más abierta. Ojalá que esto, ya sabes, a pesar de las dificultades, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el asesinato de todas esas niñas pequeñas, es horrible. Pero a pesar de todo eso, creo que lo que él ha hecho es un gran servicio a la humanidad. Y bueno, sí. Sí, gracias, profesor. Thank you.
Gracias.